Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa en su cuarto año por Canal C. Hoy con el cofundador Prudencio Bustos Argañarás, porque hemos dicho que cada 4 o 5 programas lo vamos a invitar a Prudencio para hablar de la ciudad. Prudencio ha sido senador, ha sido diputado y ha sido subsecretario de Cultura de la ciudad de Córdoba, de manera tal que nos estamos preparando ya con los grandes temas de la ciudad, porque ya hay gente que se está candidateando para intendente. Entonces, bueno es hablar con Prudencio de estos temas. Hola, Prudencio, bienvenido. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, vos querías hablar hoy, en tu segunda visita, del uso del espacio público. Claro, en rigor, yo creo que en estos programas vamos a hablar de los problemas que tiene Córdoba, Sí, señor. ¿no es cierto? Y qué soluciones se pueden dar para terminar con ellos. Y para mí, el núcleo central de los problemas de Córdoba es el desorden. Córdoba es una ciudad que ha perdido el orden urbano. El orden urbano implica la convivencia civilizada, el respeto mutuo, el poder vivir en una ciudad a donde sea factible ejercer nuestros derechos sin que nadie nos lo impida y recibir servicios adecuados a las necesidades. En Córdoba yo creo que la situación ya ha devenido caótica. Córdoba vive realmente en un caos, una ciudad caótica. Y bueno, abordando esos problemas, el primero que me parece que debemos abordar es el del uso indebido del espacio público. El espacio público, como dice su nombre, es por definición un espacio que compartimos todos. Es decir, nadie puede apropiarse de él para un uso personal o para un uso grupal, porque está afectando los derechos de otros. ¿El dueño es la comunidad o el dueño es la Intendencia de Córdoba? No, el administrador es la Intendencia, el dueño es el pueblo de Córdoba. Los cordobeses y los que vienen aquí somos los dueños, en el sentido de que somos los que podemos usarlo, pero no a nuestra voluntad, impidiendo que otros lo usen. Ese es el principio básico de la convivencia, aquella que dice que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Ahí es donde voy a poner el énfasis en la vista de estas imágenes que nos va a mostrar ahora el director, que son algunas de las violaciones del uso del espacio público. La más patente, la que vemos todos los días, en el área central, que es a donde más se manifiesta por ser el punto de convergencia de tanta gente, son los vendedores llamados ambulantes, que ya no tienen nada de ambulantes, sino que ya son puestos fijos, como podemos ver en la pantalla, donde se vende todo tipo de mercadería, no hay límites. Y cuando digo todo tipo sin ninguna exclusión, porque de noche se venden incluso hasta drogas. Ahora, ¿vos querés que esta gente, que es gente que no tiene trabajo y de alguna manera vive de esto, no puede ofrecer sus productos? Sí, puede ofrecerlo, pero no lo puede hacer atropellando los derechos de los demás. El derecho de uno, reitero, termina donde empieza el derecho de los otros. Es decir, se puede ejercer cualquier industria lícita, como dice la Constitución, es decir, el comercio se puede vender, me parece magnífico, pero hay que ajustarse a las reglas, porque como dice también la Constitución, todos los derechos y garantías que ella misma consagra deben ser ejercidos de conformidad con las reglas, con las leyes que reglamentan su ejercicio. Acá, si eso no se hace, la ciudad se convierte, como se ha convertido Córdoba, en un caos. Y si la autoridad renuncia a ejercer el poder de policía, que es el poder de hacer cumplir las ordenanzas, entonces no está cumpliendo con su deber. El intendente, lo mismo que el gobernador y el presidente, cuando juran, se comprometen a observar y hacer observar en cuanto de ellos dependan la Constitución, que es el caso de la ciudad, la Carta Orgánica, las leyes, las ordenanzas. Cuando no hacen eso, están incumpliendo a aquellos que han jurado que van a hacer, de manera que es grave el incumplimiento. Ahora, en este caso, además de la molestia a la gente que usa el espacio público, está la competencia desleal con los comerciantes que pagan impuestos. Por supuesto, sí, desde luego. Es decir, son muchos los derechos que son avasallados cuando se incurren en estas contravenciones. Bueno, pero no quiero impedirte Mira, que sigas. ahí los policías, por ejemplo, la policía hoy ha renunciado a ejercer el deber que le corresponde a esa repartición de preservar el orden público. La policía ha dicho que eso es un problema municipal y como la municipalidad no tiene policía, entonces nadie controla los... Fíjate vos que el intendente Mestre lo nombró a su hermano
lo acomodó en un cargo jerárquico de la municipalidad para, mira, los monumentos históricos, para que quitaran los vendedores ambulantes, para que controlara eso. Pues a la vista está que el hermano del intendente no cumplió con su deber, hoy es diputado nacional. Es decir, eso se ha utilizado para promover a su hermano. Ahí estamos viendo el Parque Las Heras, un parque que ya dejó de ser parque, se ha convertido en una especie de mercado persa, donde va gente que tira sus mantas en el piso, inunda, invade el parque entero y se convierte en un gran comercio al aire libre. El histórico Parque Elisa. El histórico Parque Elisa, hay otra foto. Bueno, hay lugares que son... Las esquinas del centro de la ciudad están todas prácticamente tomadas en un momento o en otro por vendedores que llevan un carro, ahí lo estamos viendo, donde venden frutas, verduras, chorizo, morcillas, salames, queso, lo que se te ocurra. Por supuesto que ahí también se están violando todas las normas de control, sobre todo el control bromatológico, porque lo que se compra ahí, lo que se consume ahí no está controlado. Bueno, pero Prudencio, ¿esta gente está ahí autorizada? ¿Hay una autorización municipal para que ellos estén? No, autorización no puede haberlo porque es algo que está expresamente prohibido y condenado con penas, es decir, con multas. Evidentemente el intendente, la negligencia del intendente se ha convertido en complicidad, porque él consiente, pero claramente, que esas cosas se hagan. Y eso está provocando un daño muy grande porque llega el momento en que la gente que se le permite hacer esto se siente que ha adquirido un derecho. Creen que ya deben dejar que lo hagan porque ellos tienen derecho a hacerlo. El daño que ha hecho el Mestre en ese aspecto es inconmensurable. Bueno, los últimos 4 o 5 intendentes realmente no han sido precisamente para lucirnos, ¿no? Comparando con Rosario o con Mendoza, dos ciudades más o menos equivalentes a Córdoba, ¿cómo está la venta callejera en estas ciudades? No, infinitamente peor. Rosario no es modelo, pero es mucho más eficiente que Córdoba en el control de eso. Y Mendoza realmente da gusto. Mendoza es una ciudad ordenada. Parece que no estuviera en la Argentina. Realmente la influencia chilena en Mendoza es muy evidente, sobre todo en eso. Antes de hablar de qué harías vos, quiero que hables de otro uso del suelo indebido, que son las manifestaciones. Sí, ya vamos a llegar a eso. Fíjate, esto tiene algo que ver, lo que estábamos viendo recién, estas imágenes que estaban pasando. Es otra ocupación, una ocupación, por ejemplo, de estudiantes, que cortan la calle con estos letreros, por ejemplo. Es decir, se apropian de la calle. Ellos dirán, tenemos el derecho a expresar nuestras ideas, sí. El derecho a expresar sus ideas no significa que tenga que hacer abuso del derecho atropellando derechos ajenos. El Código Civil lo dice claramente, la ley no ampara el uso abusivo del derecho. Eso es cortar una calle. Evidentemente, aun cuando esa calle sea peatonal, los peatones tienen dificultades para transitar porque los señores han ocupado. Hay grupos, por ejemplo, como estos, son unos grupos de militares que dicen defender la soberanía del país en las Malvinas, agravian, insultan a Inglaterra con una bandera nazi mezclada con la inglesa, etc. Bueno, ellos tienen el derecho a decir lo que quieran. Lo que no tienen derecho es convertir a la peatonal en eso, a donde están monumentos históricos, donde está la catedral, donde está la estatua del fundador, donde está la iglesia de Santa Catalina. Mira cómo la tapan. Sí, son los centros turísticos de Córdoba, están lo que has prácticamente todos los días están allí estos señores. Otros que han tomado la callejuela, la cortada de Santa Catalina, porque se les ha dado unas instalaciones en el viejo Cabildo, y la llenan, por ejemplo, de banderines y la cortan, bueno, ahí es también peatonal, no hay tránsito de vehículos, ¿no? Pero cuelgan banderines impidiendo ver los monumentos históricos, la catedral misma, mira, ahí lo estamos viendo, y además usan las paredes para pegar afiches y una serie de cosas. Es decir, cada cual hace en Córdoba lo que se le da la gana. No hay ningún control, la municipalidad ha renunciado a ejercer el control. Fíjate vos, por ejemplo, otros celebran porque se ha graduado alguien, entonces ensucian, ahí están en la plaza de la Intendencia, ensucian con harina, con huevos, con una serie de productos y así dejan, en ese estado dejan y después se van. Las plazas y después se van. Y no reciben ningún castigo, no hay ninguna multa y tenemos que pagar los contribuyentes la limpieza y tener que ver la ciudad así. Otros, fíjate vos, en la propia municipalidad, mira vos la negligencia del intendente, es inconcebible. Ponen carpas en la puerta de la municipalidad que están meses. Esa estuvo antes, ya no está más.
La que sigue está hace no menos de 4 meses. Prudencio, no sé nos por quedan cuánto 3 tiempo más. minutos. Hablemos uno de las manifestaciones para hablar 2 después de las soluciones. Las manifestaciones son, por supuesto, la expresión más cruel de este abuso en el uso del espacio público. Porque cortan el tráfico. Porque cortan el tráfico, además eso es un delito. El artículo 194 del Código Penal prevé como delito que se impida la circulación de los medios de comunicación. Y evidentemente eso trae aparejado también bombas de estruendo, quema de basureros, los monumentos históricos y los frentes de edificios públicos y privados, escritos, etcétera. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo importante? Porque el diagnóstico lo vemos todos los días, nosotros no necesitamos profundizarlo más. Yo creo que para ejercer esto no debemos recurrir a la justicia, porque por más que haya delitos, la justicia en la Argentina es una justicia lenta, una justicia realmente impredecible y no nos sirve, porque los jueces son más amparistas que otra cosa, y salvando por supuesto las honrosas excepciones, pero hay que usar la justicia municipal. La justicia municipal de falta no es un poder independiente, es una justicia que es una repartición de la municipalidad que depende del intendente. El intendente ha delegado su facultad de ejercer el poder de policía en la justicia de faltas. Entonces, cuando un intendente asume en Córdoba, tiene desgraciadamente, porque me parece una aberración republicana, la mayoría automáticamente en el Consejo Deliberante. Todo intendente tiene mayoría. Entonces, lo que debe hacer es incorporar en el Código de Faltas la contravención, ahora se llama Código de Convivencia, es la contravención de el corte de calles, es decir, impedir el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente. Y castigarlo con una severísima multa. Un castigo económico. Un castigo económico que directamente el juez de falta lo establece. A las autoridades de la institución que ha generado ese corte. A los responsables de la convocatoria de esa marcha, a los que participaron en ella que sean identificados y a todas las instituciones que hayan desplegado sus banderas y se identifiquen como participantes de la marcha. Por supuesto que habrá que ponerles multas, que ya está en el Código de Convivencia, pero no se ejecuta las bombas de estruendo. Anteayer escuchaba el sábado no menos de 50 bombas de estruendo. Sí, además son peligrosísimas. No sé cómo no han matado a alguien ya, porque son como una bomba que sale de un cañón. Por supuesto, cuando hay daños, correr visto al fiscal para que el fiscal promueva la acción penal, si es que se trata de un fiscal con coraje, porque muchos no lo tienen. Y eso va a permitir otra cosa, va a permitir controlar los excesos del gremio o de los gremios municipales que nos han convertido a los ciudadanos en rehenes. El SUOM, el SURBAC, UTE, todos los gremios, incluso hasta los taxistas que tienen concesiones, se han convertido en dueños de la ciudad y nosotros sus rehenes. Prudencio, eso ya es tema para la tercera u otra de las reuniones que vamos a tener. No sé qué orden le vas a querer dar, pero acá termina esta entrevista porque se nos ha acabado el tiempo. Perfecto, después seguimos. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
Yo empecé el primer programa del primer año diciendo que las ideas generan emociones, que generan actitudes, que generan resultados. Hoy voy a hablar de una mente superior y de las ideas que tuvo. Me estoy refiriendo a Stephen Hawking, el físico inglés que ha muerto la semana pasada. ¿Por qué me refiero a él? Porque fue quizás el físico más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero además porque nos ha dejado una lección extraordinaria. ¿Qué hizo Stephen Hawking? Stephen Hawking participó en el estudio primero del Big Bang y después de los agujeros negros. ¿Qué es el Big Bang? Un físico hace unos años descubrió, por razones teóricas, estudiando la luz, que había un corrimiento al rojo de ciertas estrellas muy lejanas, y entonces se dio cuenta que el universo se estaba expandiendo. Y él dijo, si el universo se expande y lo miramos al revés, como una película pasada al revés, el universo se contrae hasta un cierto punto. Miramos entonces la edad del universo. 13.500 millones de años, y esta situación teórica después se comprobó cuando se mandó con un cohete un elemento que podía ver a las estrellas, un telescopio que fue más allá de la atmósfera, y entonces no tenía la interferencia atmosférica. 13.500 millones de años menos un segundo, no existía nada. No había ni espacio ni tiempo. El tiempo está relacionado al espacio. Un segundo después se produce el Big Bang, una explosión que libera toda la energía que existe en el universo desde que empezó la historia hasta el día de hoy. Y esa energía después se fue transformando en masa. Y esa relación entre la masa y energía generó la vida, que es la capacidad que tienen algunas entidades para nacer, metabolizar. Metabolizar es absorber energía de afuera, reproducirse y morir. Y esa vida que al principio fue una vida unicelular, luego se convirtió en multicelular, apareció el sexo, vino las distintas evoluciones y se ha llegado en un momento, apareció la razón, y ha llegado en un momento Homo sapiens, que somos nosotros. Usted que me está escuchando y yo que le estoy hablando. Eso es el Big Bang. Ahora bien, Stephen Hawking dijo, ¿qué pasa en el instante anterior al Big Bang? No lo sabemos, porque las reglas, todas las leyes de la física comienzan con el Big Bang. Él supuso, hagamos de cuenta que antes de esta explosión de energía hubo el Big Crunch, es decir, una situación anterior que fue achicándose hasta desaparecer y entonces ahí explota y vuelve a crecer y vuelve a desaparecer y vuelve a crecer en una suerte de una serie de universos que aparecieron en el tiempo. Estas ideas son muy difíciles de entender, pero han sido parcialmente luego, de alguna manera, refrendados por los experimentos físicos que vinieron después. Segundo experimento interesante o teoría interesante de Stephen Hawking, los agujeros negros. Él trabaja en esta idea también descubierta de alguna manera teóricamente. ¿Por qué teóricamente? Porque muchos físicos, al no entender algunos fenómenos, dijeron, esto solo puede ocurrir si existiera tal cosa que no tengo cómo comprobarla. ¿Qué es el agujero negro? ¿O por qué se inventó, en teoría, como solución a ciertas desviaciones de las reglas de la física, el agujero negro? Ciertos cuerpos celestes que en sus órbitas sufrían desviaciones. Entonces dijeron los físicos, la única forma de entender esto dentro de las reglas de la física que tenemos nosotros es que haya una concentración de masa tan grande, casi infinita, que haga
que toda la masa que está concentrada tiene una fuerza de gravedad tan impresionante que también impide a la luz salir de este centro de atracción. Y como la luz no puede salir, no vemos lo que está adentro, y entonces a eso le llamaron agujero negro. Eso investigó Stephen Hawking. Fíjense ustedes que en su investigación después dijo, sin embargo, emana cierta energía y entonces podemos llegar a presumir que el agujero negro tampoco evade las reglas de la física visible. Pero además de eso, Stephen Hawking, yo quiero que el señor director ponga una imagen, veo una imagen ahí, no sé si la puede poner, perfecto. Stephen Hawking, que estaba en esa situación física que voy a explicar después, llegó a otra conclusión. Trató de juntar la física de Newton, que es la física que conocemos nosotros, con la física de Einstein, que es la física que explica la teoría de la relatividad y que se da en situaciones de velocidades muy parecidas a la velocidad de la luz, es decir, velocidades muy grandes, y la física cuántica, que es una física que se ha creado hace muy poco tiempo, que estudia partículas subatómicas. Antes se pensaba que la partícula más chica era el átomo. Los griegos decían, dividamos un objeto material hasta su mínima expresión y a eso lo llamaron átomo. Después se descubrió que el átomo estaba formado por un núcleo donde había protones y neutrones y electrones que lo orbitaban. Después se descubrió que si se separaba el núcleo se generaba una liberación de energía extraordinaria y eso fue la bomba atómica. Pero después, físicos que vinieron después de la mano de Planck, descubrieron lo que Planck llamó la física cuántica, que es la física de las partículas subatómicas, partículas pequeñísimas. Esas partículas se comportan de forma que la mente nuestra, newtoniana, no puede comprender. Por ejemplo, una tarjeta con 2 ranuras, una partícula pasa al mismo tiempo por las 2 ranuras. Eso nosotros no lo podemos entender. Otro ejemplo quieres que les dé, una partícula que no existe en un escenario y de repente aparece. Eso es lo que se llamó el bosón de Higgins o la partícula de Dios. Este señor Stephen Hawking quiso de alguna manera conseguir una fórmula donde juntara estas 3 físicas diferentes que él decía tiene que ser una sola, porque el universo es uno solo. Trabajó en eso, no llegó a dilucidarlo. Pongamos, señor director, de nuevo la imagen de este físico, que a los 22 años adquiere una enfermedad rarísima que se llamó esclerosis lateral amotrófica, una enfermedad que degenera el sistema nervioso, pero no el cerebro. Le dieron 2 años de vida. Ya está, gracias, señor director. Y vivió no sé cuántos años, ha muerto de 74 años. Así que saquen la cuenta ustedes, 52 años más. Se fue degradando su físico, pero no su mente. Y por eso lo he elegido para este editorial. No por los labores y resultados de sus estudios físicos, porque esto no es un programa de física, pero sí porque él hizo eso, encerrado en un cuerpo que terminó siendo inútil. Al final manejaba un dedo, y cuando manejaba un dedo, pongamos la imagen de nuevo, y con esa computadora hablaba, escribió un libro que vendió 10 millones de ejemplares, se llamó Historia del Tiempo, y después hizo un programa de televisión que fue un éxito mundial. Gracias, señor director. Esa persona que iba perdiendo el físico, utilizando la mente y el poder extraordinario de la mente, pudo no doblegar al físico porque el físico se siguió deteriorando. Al final solo movía un músculo de esta zona, del cachete, un músculo del cachete, pero dominó el espíritu. ¿Qué significa eso? No cayó en la depresión, mis queridos amigos, y entonces tuvo todo, no el mundo, todo el universo a su disposición
para examinarlo, para investigarlo, para interaccionar a través de esa computadora con los otros socios en la física que él tenía, para divulgar sus ideas. Se casó 2 veces, tuvo 3 hijos, fue bestseller, ocupaba el asiento en la Universidad de Cambridge de Newton y tuvo una vida extraordinaria, únicamente con el manejo de su mente. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar. La mente maneja las ideas generan las acciones logran los resultados. Si nosotros queremos tener resultados excelentes, tengamos entonces ideas excelentes, mis queridos amigos. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.